Hermanas y hermanos de la Primera Iglesia Metodista de Lima, reciban mis cordiales saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en su 128 aniversario. Como recordarán, la Iglesia Metodista Episcopal se inició en el Callao en el año 1877 y a partir del año 1892 inició su tarea misionera estableciéndose en la ciudad de Lima, en la calle Malambo, el 27 de enero de 1892. Paralelamente, se fue construyendo el templo en este distrito de Breña, inaugurándose el 23 de julio de 1932 como templo evangélico para la gloria de Dios y el bien de la humanidad. Nuestros hermanos mayores, misioneros, extranjeros y peruanos de esa época, respondieron con el Evangelio en el tiempo en que la población vivía de ese entonces. Eran épocas de crisis total porque el Perú estaba saliendo de la Guerra del Pacífico y empezaba la reconstrucción nacional mediante el proceso de establecimiento de nuevas industrias textiles, mineras, infraestructuras, viales, etc., desde el año 1883 en adelante. Hoy, después de 143 años de establecimiento de la Iglesia Metodista en el Callao y 128 años de presencia en Lima, en el Perú estamos viviendo otra crisis total. Todos hemos sido sorprendidos por la pandemia del coronavirus y su rápida transmisión, trastocando todos los aspectos sociales, religiosos, civiles, sanitarios, económicos y familiares, alterando profundamente la vida ordinaria. Hemos entrado a una nueva crisis, no de guerra entre países, sino de guerra contra la pandemia del coronavirus. ¿Quién está ganando la batalla? ¿Las familias estaban preparadas para la lucha contra el coronavirus? Parecía que vivíamos en un mundo perfecto y ideal, siguiendo la rutina de siempre. Sin embargo, ha bastado un pequeñísimo virus y lo descontroló todo. Ese pequeñísimo virus viene afectando al creyente y no creyente, evangélico o no evangélico, al más espiritual o menos espiritual, al buen predicador o mal predicador, al mejor evangelista o poco evangelista, a la ciencia y no ciencia especializada, al mejor profesional de salud como al menos profesional en salud. Nos está dejando sin piso, dirían algunos cristianos. Otros se preguntan, ¿y dónde está Dios? Entonces, ¿quién ha de liberarnos del coronavirus? ¿Hay ausencia de Dios en el mundo? ¿Dios se alejó de la humanidad? ¿Nos abandonó Dios? ¿O nosotros hemos abandonado a Dios? ¿Pero cómo? ¿Y cuándo? Algunos dirán, pero yo iba a la iglesia permanentemente y cumplía con mis compromisos con la iglesia y con Dios. Estas son preguntas que se hacen las familias, especialmente las personas cuando reciben la noticia de su ser querido, ¿no? Cuando falleció producto del coronavirus y luego son enterrados en ausencia de otras familias que no pudieron despedirse y en silencio son obligados a hacer sus duelos y guardar sus lutos. La lectura de hoy se encuentra en Juan capítulo 15 del 1 al 8, la que fue leído, y se trata sobre la vid y la viña, utilizado tantas veces por los profetas y los salmistas para expresar la relación de Dios con el pueblo de Israel. Esta metáfora de la viña en el Evangelio de Juan cambia completamente el significado anterior. Jesús revela que la verdadera y única vid es Jesús, y los que caminamos tras Él queriendo ser sus discípulos y discípulas, somos los sarmientos que recibimos la vida de la unión con Él. Y aquí quiero señalarles algunos puntos importantes. Una primera para entender los evangelios, en las cuales
se puede entender de diversas maneras en las que Jesús se presenta. Y Juan, el Evangelio de Juan, es la que ofrece uno de esos discursos llamados la revelación de la palabra. Porque Juan nos muestra quién es ese Señor de la vid. Jesús dice, ¿no?, a sus discípulos: yo soy. Recordarán ustedes en Juan capítulo 6, 35, dice: yo soy el pan de vida. En Juan capítulo 8, versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 10, versículo 7 al 9 dice: yo soy la puerta de las ovejas. En Juan capítulo 10, del 11 al 14, Jesús dice: yo soy el buen pastor. Capítulo 10, versículo 36, yo soy el Hijo de Dios. Capítulo 11, versículo 25 dice: yo soy la resurrección. Juan capítulo 13, versículo 3 dice: yo soy el Señor y el Maestro. Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino. Juan capítulo 14 y 6 dice: yo soy la verdad. Y dice: yo soy la vida, etcétera, etcétera. Esto nos plantea una manera de entender a Jesús y un discipulado de exclusividad para con su pueblo. Aquí, en este discurso, Jesús se presenta con una imagen que era tradicional en la Biblia, la de la viña. Conocemos el canto de la viña que el profeta Isaías, en el capítulo 5, del 1 al 7, señalaba que la viña era el pueblo de Dios. Nosotros sabemos que la viña está compuesta de muchos troncos, pero la viña no ha dado fruto bueno, de acuerdo al profeta Isaías. Es un fracaso y se debe arrancar. Ese es el canto de Isaías. La pregunta: ¿lo arrancará Dios? Según el Evangelio de Juan, ese canto es distinto. No es necesario que Dios la arranque. Ahora Jesús se va a presentar como la clave curativa para que la viña produzca buenos frutos. Él se presenta como la vid y todos los hombres como los sarmientos para que sea posible dar un buen fruto. Pero escuchando la palabra de la vid, quien es Jesús, los pámpanos tendrán savia nueva, vida nueva, y entonces llevarán a cabo las obras del amor. Porque fuera de Él, de su palabra, de sus mandamientos, no podemos permanecer. Se respira, pues, una gran seguridad frente al acecho de cortar y arrasar. Jesús está convencido que estar unidos a Él es una garantía para dar frutos. El permanecer o estar unidos con Él es vivir de su palabra, de sus mandamientos, de su luz, de su vida. Hará que la viña, el pueblo de Dios, vuelva de nuevo a ser el pueblo de la verdadera alianza con Dios. Con esto se complementa la enseñanza de Juan, en la que propone a los discípulos a permanecer en Dios. El camino para ello es estar unidos, vinculados con Jesús y su Evangelio. Esta invitación de permanecer en mí y yo en vosotros es muy típica en el Evangelio de Juan. Define la relación del discípulo con Jesús como una reciprocidad personal. Esa relación personal con Jesús es la condición indispensable para dar fruto. Una viña está compuesta de muchos troncos que una a una tienen su propia vida y que no tienen comunicación entre sí. En el caso de esta simbología de la viña de Juan, el tronco es Jesús, que hace que los pámpanos
estén unidas al tronco principal. Como Jesús es la vida, Él es la luz, y el Hijo, entonces, estar unidos a Él es tener la vida y una vida plena. Se trata de un discipulado o de una comunidad intimista. No podemos negar que el Evangelio de Juan es de este tenor. El seguimiento de Jesús no se expresa de la misma manera como en Lucas, que es seguirle por el camino. El mensaje de Jesús, el de yo soy de Juan, no deja otra opción. Es verdad que eso no significa que la exclusividad de Jesús, el Hijo de Dios, esté orientado a constituir un círculo de discípulos elitistas o excluyentes. Esa luz de Jesús y esa vida tienen muchas formas de manifestarse y de hacerse presente. Pero no es cuestión de exclusivismo, sino de confianza total. La confianza de que en Jesús y con Jesús, el Señor, encontraremos la vida verdadera. La vid y los pámpanos constituyen la misma planta, viven y fructifican unidos, siempre que el viento o la mano del hombre no los separe. Él dijo: el que permanece en mí y yo en él. Eso es el pensamiento frecuente en el diálogo de Jesús con sus discípulos, no solamente en la última cena, sino en todo su ministerio que nos señala el Evangelio. Entonces, hoy estamos desafiados a vivir una nueva experiencia que nos obliga a dejar de lado lo que es lo más importante para uno. Estamos llamados hoy a continuar ejercitando nuestra fe en el Señor, que es la vid. Recordemos lo que hemos leído en Juan 15, 4, 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. En estas circunstancias en las que estamos viviendo hoy, donde ese pequeñísimo virus viene destruyendo la vida, viene generando mucho dolor, tristeza, ansiedad, frustración, desconfianza, cansancio. Estamos muy dispersos entre las familias, entre los amigos y las amigas. Y muchos ya estamos agotados de tantas luchas y pareciera que estamos desorientados. Y con frecuencia no sabemos qué camino tomar para ser fieles a nuestra fe. Ante ese panorama se nos recuerda de una manera insistente que permanezcamos unidos a la vid verdadera, porque separados de Jesús es ruin nuestra vida. Por eso que Juan insiste con un verbo, permanecer. El mensaje es bien sencillo. Hay que permanecer unidos al Señor para superar todos estos problemas que estamos viviendo y poder dar frutos de vida cristiana. ¿Por qué se insiste tanto en permanecer unidos al Señor? Porque es lo esencial, la centralidad de la vida de todas las personas. Tenemos que unir nuestra mirada nuevamente para con Dios, con Jesús. Unidos a Él debemos vivir, pero no basta vivir, sino anunciar su evangelio de plenitud de vida y de ser verdaderos discípulos, discípulas. Y tenemos que dejarnos de conducir por el Espíritu Santo y a manifestar con signos convincentes de amor a nuestros prójimos,
o lejanos que requieren de nosotros. Para terminar, como pastor, yo les animo a cada uno de ustedes a que, si bien es cierto, estamos en medio de esta incertidumbre, no se olviden de que hay alguien que nos dice: yo soy el camino, yo soy la luz. Por ello que nuestra confianza no debe estar depositada en las capacidades humanas. Tenemos que recordar, como siempre, las palabras de Jesús hoy en día: sin mí no podéis hacer nada. Y permaneced en mí, dice Jesús. En otro pasaje también señala Jesús: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que el mensaje de Jesucristo hoy tratado aquí en este culto especial sea un motivo también para reflexionar y volvernos a los pies de Jesús. Confiar más en ese Jesús que es amigo, que es maestro, que es un compañero, compañera, y nos invita a caminar juntos. Yo estoy con ustedes todos los días. Estemos seguros de ello y tengamos la plena certeza de que en los momentos tan difíciles donde muchas personas están viviendo, Él estará allí consolándolos, acompañándolos y dándoles la esperanza. Que el Señor bendiga a esta iglesia metodista, que el Señor bendiga a su pueblo y que el Señor acompañe a todas las personas que no solamente son sus discípulos y discípulas, a todas las personas que confían en Él. Feliz aniversario, Primera Iglesia Metodista del Perú.